Bueno, pues ya estamos con el dilema, ¿Huawei FreeBuds Pro o Huawei FreeBuds Pro 2? ¿Con cuáles te quedas? ¿Cuáles son mejores? ¿Realmente vale la pena pagar casi 100 euros más por unos que por otros? Estos eran excelentes, pero ahora llegan los FreeBuds Pro 2 y dices, uy, ¿son mejores realmente? ¿Tanto valen la pena? Bueno, pues aquí te vamos a decir todas las diferencias en todas las categorías del producto que puede haber, que cuidado, aquí vamos a ir al grano, vamos a explicarte cosas, no es un vídeo de enseñarte qué bonito es uno, qué bonito es otro, etcétera, etcétera, muchas imágenes del producto y todo eso. No, si quieres ver las reviews completas con todas las imágenes y todos los detalles de cada uno de los dos, pues te vas a los vídeos correspondientes, que para eso están, que los tienes aquí en la descripción del vídeo. Aquí lo único que vamos a hacer es contarte cuál es mejor en una u otra categoría. Así que ¡empezamos! Vamos con la primera de las categorías, el diseño y los materiales. Y empezaremos por el punto de partida de que ambos tienen unos materiales y un diseño excelentes en ambos casos. Pero hay algunas diferencias. Para empezar, bueno, pues estos sí, son pequeños, son compactos, los sacamos y dices, oye, qué bien están, porque tienen el bastón, no es excesivamente largo, son así blancos, son muy lindos, son muy bonitos. Pero claro, han llegado los FreeBuds Pro 2 y han venido en la mayoría de casos con este toque satinado en el estuche, este toque cromado en los auriculares, al menos en estos azul plateado. Luego también en los plateados también son así de preciosos, con este toque de aspecto metálico, aunque sean de plástico. Bueno, hay que decir que están muy bien diseñados en ambos casos. A mí quizá me gustan un poco más los FreeBuds Pro 2 porque este diseño así más cromado es como que se sale un poco más de la norma, ¿vale? Que también tienen la versión blanca, que son prácticamente iguales que los FreeBuds Pro. Así que en diseño y materiales no hay excesiva diferencia. Quizá una diferencia que encontramos que es muy sutil es que el estuche de unos de los FreeBuds Pro 2 es algo más pequeño, se ha reducido un poquito más que el de los FreeBuds Pro. También el auricular es un poquito más pequeño y es un poquito más redondeado. Así que bueno, también pues muy bien a favor de los FreeBuds Pro 2. Y otro detallito muy interesante es que en ambos casos el botón de pulsar y de manejarlos, etcétera, es un botón semitáctil. Es un botón semitáctil que parece que no esté, pero en realidad está, y cuando los usas y te los pones notas un ligero clic, ¿vale? Tanto en los FreeBuds Pro como en los FreeBuds Pro 2, pero ese clic es más notorio en los FreeBuds Pro 2 y para mí yo creo que eso es un punto a favor, porque a mí me gusta saber cuándo he hecho clic y cuándo no he hecho clic. Además, en los FreeBuds Pro el botón se ve, en los FreeBuds Pro 2 el botón no se ve, se nota pero no se ve. Y en términos de ajuste, en ambos casos no podremos decir que es el más perfecto y más anatómico como si estuviese hecho a medida de tus orejas, pero está muy bien. Sales a correr y no tienes problemas de que se te caigan. Igual si corres bajo la lluvia, igual se te cuela algo de agua y te empiezan a resbalar los auriculares y lo vas a notar, pero yo creo que por el sudor normal nunca he tenido problemas. A menos que tú tengas un sudor muy bestial que te expulsen los auriculares y pues aquí también va a pasar. Pero con un sudor normal no se caen, se ajustan bien, las puntas de goma también están muy bien y estas incluso en los que son de color, las puntas de goma también tienen ese toque con el mismo color a conjunto que también está muy bien. Y en definitiva, un excelente para el diseño de ambos modelos, los FreeBuds Pro y los FreeBuds Pro 2. Vamos a pasar a la siguiente categoría que creo yo que es la más importante, la calidad del sonido en este caso. Bueno, veníamos de unos FreeBuds Pro que tienen un sonido excelente, que en su día les puntué con un 9 en graves, con un 7 en frecuencias medias y con otro 7 en agudos. Y dices, oye, pues muy bien, suenan muy bien. También la calidad de los micros era muy buena, podías mantener unas llamadas telefónicas de forma excelente con muy buena calidad de sonido en los FreeBuds Pro, pero ahora llegan los FreeBuds Pro 2 y atención, porque hasta que no pones uno al lado de los otros, escuchas con unos, escuchas con los otros y dices, oye, pues aquí hay una cierta diferencia. Si te creías que los FreeBuds Pro tenían muy buen sonido, te vas a quedar alucinado, patas arriba, te vas a caer con los FreeBuds Pro 2, porque yo les doy un 9,5 en graves,
un 8,5 en frecuencias medias y un 8 en agudos. Para mí son bastante mejores los FreeBuds Pro 2 que los FreeBuds Pro. Y claro, los FreeBuds Pro están en desventaja porque los FreeBuds Pro 2 tienen el códec LDAC que les da una dimensión nueva al sonido, una amplitud, una libertad de movimientos a todas las frecuencias que se nota y se nota mucho. Y yo el otro día en la review de los FreeBuds Pro 2 decía, bueno, pero a ver, en realidad si Spotify no te da la calidad de sonido suficiente como para poder apreciar la música en alta resolución, digo, a ver, quizá no será tan necesario el códec de alta resolución, pero cuidado, porque entre que este tiene un doble driver, este tiene un driver de 11 milímetros, que va muy bien, pero este tiene el driver de 11 milímetros y otro segundo altavoz para repartirse las frecuencias entre los dos de una forma mucho más holgada. Y entre esto y el códec LDAC, aunque Spotify no te dé la máxima resolución de sonido que se puede escuchar con estos auriculares, sí se nota, atención porque esto es muy importante, que si tienes Spotify sí lo vas a notar entre estos y estos. Se nota, te digo yo, que los FreeBuds Pro 2 se oyen mucho mejor con Spotify incluso con Spotify, y no te digo ya cuando escuchas una fuente de alta resolución de verdad, ya sea en Tidal o incluso en YouTube, que YouTube incluso comprime el sonido, pero igualmente hay vídeos con música en alta resolución que se oyen de fábula con los FreeBuds Pro 2. Y en cuanto al volumen te diré que ninguno de los dos tiene un volumen para dejarte sordo. Yo los utilizo con el volumen yendo por la calle en un entorno de mucho tráfico, de mucho ruido y tal, los pongo al máximo y entonces bien. Pero si yo estuviera todavía un poquito más sordo, entonces es como que me faltaría sonido. O sea que tienen el sonido máximo justito para aquellos a quien nos gusta escuchar la música con fuerte volumen. Y en cuanto a las llamadas también, excelentes. Pero en cualquier caso, en resumen, en calidad de audio ganan los FreeBuds Pro 2. No por mucha diferencia, pero suficiente como para que se note. Siguiente categoría, la cancelación de ruido. En este caso, atención porque los FreeBuds Pro han ido ganando con el tiempo y a partir de actualizaciones han ido ganando en términos de cancelación del sonido. Yo en la cancelación de ruido exterior, para que los coches, la calle no te molesten y tal, pues bien, muy bien. Ya tenían estos una cancelación de ruido adaptativa, dinámica, excelente, que me gustaba mucho, que te cancelaba hasta 40 decibelios, pero claro, ahora han llegado los FreeBuds Pro 2 que tienen exactamente las mismas configuraciones de cancelación de ruido, tanto adaptativa como normal, como cómoda, como la Ultra, que los dos tienen la cancelación Ultra, pero este te cancela Ultra hasta 47 decibelios, por lo tanto este te cancela 40, este te cancela 47 y por lo tanto el aislamiento que se consigue del exterior va a ser superior en los FreeBuds Pro 2 que en los FreeBuds Pro. Siguiente categoría, la conectividad. Bueno, pues en este caso la conectividad, si no me equivoco, es la misma, están empatados a conectividad multidispositivo, se pueden conectar a dos dispositivos a la vez y cuando le das a uno se oye de uno, paras de aquí, cuando le das al otro se oye del otro, paras de aquí y puedes ir cambiando siempre y cuando pares del primero y reproduzcas del segundo, porque si aquí está sonando música en este dispositivo y le das al play en el otro, no se te va a oír, tienes que parar primero de uno y darle al otro. Una vez sabes esto, perfecto, sin ningún problema. A ver, las llamadas te van a entrar y te van a interrumpir la música de lo que esté sonando y tú vas a recibir la llamada y la vas a poder descolgar, sea del dispositivo que sea, ¿eh? Y en cuanto a versión de Bluetooth, los dos dispositivos funcionan con Bluetooth 5.2, un Bluetooth muy estable, por cierto. Pasamos a otro de los temas importantes, la batería, porque la batería en ambos casos es de 580 mAh, no han hecho prácticamente ninguna modificación. En este caso vas a tener alrededor de unas 4 horas con cancelación de ruido en una sola carga y aquí también 4 horas con cancelación de ruido, volumen a la mitad del nivel más o menos. Si le quitas la cancelación de ruido igual te puedes ir a las 5 horas y media o 6 y luego las cargas que le pueden dar el estuche que se te van a las 20 y pico horas en ambos casos. Los dos modelos tienen carga inalámbrica y cuando pones los auriculares en los FreeBuds Pro 1 te tarda aproximadamente una hora en cargarse los auriculares y estos quizá tardan un poquito menos, tienen la carga un poquito más rápida y se te van a cargar en aproximadamente 3/4 de hora. O sea que prácticamente inapreciables las diferencias entre uno y otro, pero cuidado, este tiene un códec de alta resolución que utiliza mucho más ancho de banda y si utilizas el códec LDAC vas a gastar la batería con más rapidez
que si estuvieses escuchando música con los FreeBuds Pro. O sea que vete con cuidado, porque si los tienes siempre en máxima calidad, estos, la batería, yo no sé si te va a durar las 4 horas. Siguiente categoría, y atención, porque aquí sí que hay una diferencia: la baja latencia. En el caso de los FreeBuds Pro no tienen la opción de la baja latencia. Entonces, cuando tú llevas unos auriculares puestos conectados a tu teléfono móvil, por ejemplo, y estás viendo un vídeo de YouTube, verás que hay una cierta desincronización entre el monigote que está hablando, un servidor, por ejemplo, y lo que estás escuchando. Las palabras y el movimiento de la boca y el sonido no van del todo sincronizados, llegan un poco más tarde, pero en el caso de los FreeBuds Pro 2 sí tienen la opción de activar el modo de baja latencia, y por lo tanto, cuando lo actives, que por cierto te va a gastar más batería, ahí siempre vamos sumando, cuando lo actives vas a poder tener la boca sincronizada con las palabras que estás escuchando, y la experiencia de usuario es mucho mejor, pero no mucho mejor, no, muchísimo mejor. Siguiente categoría, la resistencia al agua. Bueno, en ambos casos es bastante pareja. En el caso de los FreeBuds Pro son IPX4 y en el caso de los FreeBuds Pro 2 son IP54. El último número es el que cuenta, que es el 4, es la resistencia al agua. Luego, el primero de los números, que en el caso de los FreeBuds Pro es X, es decir, no evaluado, en el caso de los FreeBuds Pro 2 es 5, 54. Ese 5 quiere decir que también tienen una cierta resistencia al polvo. Que yo que sé, si vas por la playa y se te cae uno a la arena, pues igual te van a resistir mejor estos que estos. Los FreeBuds Pro 1 solo tienen resistencia un poco a salpicaduras, igual sudor, a lluvia, sin ningún problema. Pero estos además tienen un poquito más de protección frente a polvo. Frente a agua, lo mismo. Siguiente categoría, sensor de quitopongo. El sensor de quitopongo es aquel que notas si los llevas puestos, que cuando te los quitas se para la música, cuando te los pones se reanuda la música. Bueno, pues en ambos casos tienes el sensor de quitopongo activable, desactivable, puedes utilizarlo si te apetece, si no te apetece. Y luego otra cosa es que puedes utilizar uno solo, en ambos casos también, aunque utilices los FreeBuds Pro con uno solo, el izquierdo o el derecho te funcionarán, y los FreeBuds Pro 2 evidentemente también. Siguiente categoría, el manejo. ¿Cómo se manejan y tal? ¿Cómo funcionan? Pues nada, en ambos casos perfectamente, en ambos casos funcionan de maravilla, todo muy configurable, incluso puedes subir y bajar el volumen deslizando el dedo hacia arriba o deslizando el dedo hacia abajo, tanto en uno como en otro. Es todo personalizable, aunque te diría que me gusta más el manejo de los FreeBuds Pro 2, el manejo físico, no ya la configuración, sino el manejo físico me gusta más porque primero que hace clic, 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 el botón no se ve, y en este caso también hace un poquito clic, pero hay veces que no sabes si has pellizcado correctamente o no, y por lo tanto no sabes si te va a realizar la orden que le has dado a los auriculares. En este caso sí, en este caso es inevitable escuchar el clic, a mí me gusta escuchar, y por lo tanto creo que en términos de manejo, por muy poca diferencia ganan los FreeBuds Pro 2. Y vamos a la última de las categorías, es el precio. A fecha de grabación de este vídeo, que ya estamos saliendo del verano de 2022, ¿vale? Que ya hace un tiempo que han salido los FreeBuds Pro, ahora claro, están a un precio bastante más rebajado que cuando salieron, bastante más rebajado, están a 99 euros. 99 euros es el precio de los FreeBuds Pro, en cambio, ahora actualmente ya han ido bajando y ahora ya están a 179 euros los FreeBuds Pro 2. Y terminamos. ¿Cuál es mi veredicto? Bueno, pues mi veredicto, a ver, está clarísimo que en este caso, tanto en calidad de sonido, como en diseño, como en cancelación de ruido, como en latencia, ganan los FreeBuds Pro 2. Lo que pasa es que la diferencia de precio es tan bestia que si tú ahora estás dudando de si haces ese esfuerzo para comprarte los FreeBuds Pro 2, a ver, si te lo puedes permitir, cómprate los FreeBuds Pro 2. Yo son los que a partir de ahora voy a estar utilizando como auriculares de uso cotidiano y personal, porque estos me han ido muy bien durante toda su vida, pero ha llegado esto y a rey muerto, rey puesto. Estos son los FreeBuds Pro contra FreeBuds Pro 2. Ganan estos. Si te los puedes permitir, cómprate estos antes que los FreeBuds Pro. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!